Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 22 de febrero de 2013. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Veamos entonces qué pasó el día jueves, donde acciones internacionales retrocedieron impactadas por desaceleración en Europa y datos mixtos de la economía de Estados Unidos. Alemania sacando la cara en los datos de manufactura y sector servicios, mientras que las zonas periféricas continúan con el panorama de desaceleración. Acciones locales recortan pérdidas ante compras de oportunidad tras caídas de semanas anteriores. El mercado todavía tiene tratando de recuperar un poco el ánimo alcista, así que aparecen compradores que podrían generar algo de rebote después de tanta caída en algunas acciones durante lo que ha sido la semana. Ayer una lluvia de datos importantes. Ventas de vivienda de segunda en Estados Unidos para el mes de enero fueron de 4.92 millones de unidades año, por encima de los 4.9 millones esperados. Continuamos una cifra alta en ventas de viviendas de segunda. El IPC da algo de tranquilidad, se mantuvo estable frente al mes anterior, lo que fue el mes de enero. El mercado esperaba una alza de 0,1%, el núcleo sí subió 0,3% por encima del 0,2% esperado. Esto digamos que por ahora hace que no tengamos cambios drásticos en términos de política monetaria, si bien se inició un pequeño debate sobre cuándo retirar el plan de estímulo, pues todavía esto genera un poquito de tranquilidad y le da espacio para permanecer lateral al mercado. Peticiones iniciales de subsidio de desempleo en Estados Unidos suben a 362.000 por encima de 359 esperados y 342 previos. Continuamos en los rangos normales que hemos visto en las últimas semanas con algo de volatilidad en ese dato. Inventarios de crudo siguen en ascenso, 4.1 millones de barriles. Destilado caen en 2.3 millones y gasolina en 2.9 millones de barriles. Datos mixtos también para crudo que se mantiene presionado a la baja por la zona de los 93, simplemente por la fortaleza del dólar. El índice de la Fed de Filadelfia para el mes de febrero en Estados Unidos cae a menos 12.5 por debajo del 1.1 esperado y menos 5.8 previo. Sorprende con una fuerte desaceleración Filadelfia, digamos que no estaba dentro de los planes, el mercado estaba esperando algo de aumento y pues esto hace pensar entonces todavía no hay retiro del estímulo. Así que datos mixtos empezaron a confundir el mercado en el día de ayer. Indicadores líderes de Estados Unidos crecen en enero 0.2% por debajo del 0.3%, un crecimiento bastante débil de lo que es la economía de los Estados Unidos. Así que seguimos con estabilidad de tasas por ahora. Próxima reunión el 20 de febrero. La próxima semana tendremos discurso de Ben Bernanke del Senado. Así que nos explicará cuándo estará o decidirán hacer ese retiro del plan de estímulo. El nivel de riesgo, si bien subió en la primera parte de la jornada, logró descansar un poco, aunque seguimos en un mercado un poco más volátil, que ha sido tocado un poco por el nerviosismo después de las últimas dos caídas registradas. Mercados de acciones asiáticas presentaron algo de ascenso impulsados por PIB de Singapur, que crece más de lo esperado. Para el cuarto trimestre la economía de Singapur creció 3.3 frente al trimestre anterior. Veníamos de descenso del 4.6%, así que da algo de tranquilidad, aunque comportamientos algo mixtos y de escasa volatilidad para Asia. Europa, faltó acá, Europa inicia el día con fuertes ganancias tras datos económicos de Alemania. Vamos a colocarlo rápidamente con ganancias tras repunte de confianza en Alemania. Eso es digamos que lo más importante. Donde el clima de negocio de Alemania para el mes de febrero mejora de 104.3 a 107.4 por encima del 104.9 esperado. Jalona toda Europa, no obstante, los datos de ayer nos mostraron que Alemania va por buen camino, el resto continúa con debilidad, así que no sé si este dato vaya a tener la suficiente fuerza para mantener las ganancias por un periodo extenso de tiempo. Y las ventas al por menor de Italia para el mes de diciembre crecen 0.2% por debajo del 0.3 esperado, pero mejorando frente al menos 0.3 previo. Así que Alemania generándonos hoy la tranquilidad en lo que es un día ausente de fundamentales para el mercado de los Estados Unidos. Pleito por cláusula de precios altos entre Ecopetrol y Prex se resolvería en marzo. Hay bastante pelea tanto en medios como en comunicados sobre el valor. Esto está generando un poquito de incertidumbre en términos de y volatilidad en las dos acciones, permitiéndole recuperar algo de terreno a Ecopetrol, mientras que Pacific, pese a descubrimiento de gas, estuvo perdiendo algo de de tendencia y de compradores en el día de ayer. Hoy es un día ausente de fundamentales en Estados Unidos. Los datos de producción industrial y ventas al por menor también los conoceremos hoy. Los datos locales, los esperados son desaceleración de la industria en 2,1 y crecimiento de las ventas en 3.7. Y se espera también la decisión de tasas del Banco de la República, donde el mercado está esperando un recorte de 25 puntos básicos. Aquí el punto es, bueno, 25 puntos básicos nos da espacio para registrar leve corrección al alza, 50 puntos básicos sería un impulso mucho más fuerte y digamos que si no hay recorte de tasas
tendremos descensos adicionales. Así que ese es el panorama en términos de la decisión de tasa del República, donde el mercado ya ha descontado un movimiento de 25 básicos a la baja en la tasa 3.75. Próxima semana seguimos con datos de confianza del consumidor y mercado inmobiliario de Estados Unidos, los cuales no se descartan que sigan siendo buenos. Y se espera también discurso de Ben Bernanke en Estados Unidos. Básicamente tendríamos el discurso de Ben Bernanke que nos dará más luces sobre la política monetaria y sobre todo la pregunta es, oigan, ¿cuándo van a retirar y cómo van a retirar ese estímulo? Ya el mercado ha visto que Estados Unidos está estabilizando su economía, así que más inyección de liquidez ya no esperan. Antes la preocupación es cuándo van a retirar ese estímulo. No obstante, por ahora pues el mercado continuará con ese comportamiento lateral en el mercado internacional por el choque de esas dos fuerzas. Los mercados inician entonces la jornada en calma, impulsados por datos de Alemania y compras de oportunidad luego de fuertes descensos en jornadas previas. Un poquito de cierre de cortos durante la semana. No obstante, el comportamiento del índice continúa siendo lateral. El mercado local buscaría entonces rebotar en medio de incertidumbre por petroleras. No se descartan compras de oportunidad y rebote técnico. Veamos entonces qué nos dicen las gráficas. El Dow Jones se encuentra a soporte un poco en los mínimos anteriores, se aleja algo del 14, no obstante la tendencia continúa siendo alcista, eso es importante, así que continuamos dentro del comportamiento lateral. Digamos que el inversionista que llega tarde después de 4 años a comprar acciones, pues va a seguir presionando un poco el mercado, pero pues y solo se va a retirar cuando vea que hay una extensa probabilidad de retirar el estímulo. Por ahora entonces vamos a dejarlo aquí con comportamiento lateral, incluso puede caer a 13.671 sin perder la fuerza alcista. Así que estamos dentro de choque de fuerzas, comportamiento lateral a futuro para el Dow Jones, entre los que compran con ya el futuro un poco más claro y los que empiezan a vender con base en la posibilidad de retiro del estímulo. El IPSA, fuerte descenso en el día de ayer, llega a soportes de los 4.450 rápidamente y aparecen compradores, hay espacio para rebotar al 4.570, pero el daño que se hizo en 2 jornadas previas es bastante fuerte, así que ese 570 es una zona nueva de resistencia, recuerden vamos únicamente por un rebote, a mantener algo de presión bajista. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima ya llega a la zona de soporte de entre 20.600 y 20.500. Es probable que aparezcan ya compradores para un rebote hacia los 21. Mercado entonces en la mayoría rebotando después de las fuertes caídas. Dólar continúa con una presión alcista, cierra ayer en el 99, hoy trata de descansar un poco ante el aumento en el índice Dow Jones, se mantiene cerca de los 98.99. Acuérdense, solo rompiendo el 810 disparamos la presión alcista hacia el 830, así que el 810 es la zona de resistencia. El WTI continúa cerca de los 93, en un día obviamente de fundamentales no quiere reaccionar, se mantiene en 93.11 pese al ascenso en términos de lo que es los índices a nivel internacional, no obstante el dólar sigue ganando terreno también, así que seguimos 95 contra 92, todavía existe probabilidad de alcanzar los 92, mientras que el euro tiene espacio para descender ahora al 30, está en una zona de soporte del 31.80, no obstante no quiere rebotar con fuerza, la tendencia ya empieza a ser algo bajista, la presión es el dólar a ganar terreno. Pasemos entonces a nuestro mercado. Aparecen compradores, colitas de piso en las últimas jornadas. El mercado accionario colombiano, recuerden que es altamente alcista, así que se soporta en el 8.30 y encuentra algo de demanda. No obstante, la resistencia está en los 8.60. Puede haber un repunte hasta 8.60 máximo, 8.65 y continuamos. Puede ser comportamiento lateral o presión bajista. Por ahora no se descarta algo de rebote como escenario más probable, pero pues no esperemos volver a máximos por ahora. Sabemos que de todos modos los datos de Ecopetrol van a limitar mucho el avance del índice junto con la emisión de Bancolombia. Así que estamos encontrando soporte en el 8.30. Si por alguna razón vuelve a presionar a la baja y rompe el 8.30, recuerden que el siguiente nivel está cercano a los 1.800. Por ahora dejemos que el mercado intente rebotar un poquito después de tanta caída. Banco de Bogotá continúa con la presión bajista, están apareciendo algo de compradores, los volúmenes se mantienen relativamente altos para lo que digamos que es este activo, así que se mantienen los volúmenes. Recuerden, vamos a colocar resistencia en el 58.600, solo superando 58.600 volvemos a niveles de 60.000, 58.600 la resistencia de la presión bajista, mientras esté por debajo vamos a los soportes de 57.400, 56.200 como la zona de soporte importante. Continúa el movimiento de corrección hacia soportes, recuerden 58.600 es el que detona el movimiento al alza. Bolsa de Valores pese al movimiento en el día de ayer en términos de dividendo, se nos va a la zona de soporte 30.80 a 31.40. Esta es la zona de soporte. Mientras esté sobre este nivel, todavía tiene la posibilidad, el 31 es el más importante, 30.80,
de volver hacia los 33, 32.80. Pero si rompe los 30,80, sí perdemos la fuerza alcista y nos vamos hacia 29.60. Celsius se mantiene lateral del 6.000 al 5.700, continúa siendo el comportamiento lateral, nos ha dejado un soporte adicional en 5.800, no hay cambios sustanciales en la perspectiva del activo, el ascenso de ayer fue con muy bajo volumen, así que continuamos 6.000 contra 5.800 en comportamiento lateral. Vamos entonces solo rompiendo esos dos niveles a cambiar de dirección. Cementos Argos continúa con presión bajista después de registrar pérdidas para el cuarto trimestre, va a buscar los soportes, ya está llegando a 9.600 y 9.200, la zona de soporte, ya empezaremos a encontrar algo de soporte en esta zona. Ya la tendencia es bajista para el activo, así que cualquier rebote hacia los 10.300, 10.400 pueden aparecer vendedores de forma significativa, así que por ahora tenemos una zona de resistencia fuerte, la presión sigue siendo bajista y la incertidumbre de la emisión pues lo mantendrá entonces con baja volatilidad en zonas cercanas a esta parte de soporte. Canacol empieza a presionar los 6.000, hay que tener mucho cuidado, si no logra recuperar los 6.000 de forma rápida, pues estaríamos perdiendo impulso hacia 5.500 y 5.000 como zonas de soporte. Así que atentos, ya está perforando. Recuerden que el flujo de caja estuvo un poquito débil, si bien compensó un poco en términos de producción, la generación de caja está un poco débil. Si logra recuperar los 6.000, volvemos a tener tranquilidad hacia los 6.600 y solo rompiendo ese nivel vamos a 7.900. Atentos, la presión es bajista para Canacol. Atentos a la resistencia del 6.000 a ver si logra superarla y mantenerse sobre ese nivel. Con concreto continúa con movimiento de corrección. Recuerden que dejamos resistencia entre 1480 y 1500. Son las zonas de resistencia importantes. Con posibilidad de corrección hacia 1420, 1400 como la primera zona. Estamos en corrección. Todavía se mantiene la tendencia alcista para el activo. Simplemente después del impulso previo es hora de descansar un poco. Corficol repunta en el día de ayer con bastante volumen, rompiendo un poco la zona de máximos, quieren llevarla entonces a los 36, es la zona de resistencia, siguiente nivel 36, el movimiento alcista cambiemos el soporte al 35, mientras estemos sobre 35 puede volver a 36, ya que con buen volumen trata de romper máximos, si no, si rompe el 35 vamos a 34.100, anula un poco esa vela en la presión bajista que teníamos, aunque estábamos en comportamiento lateral, así que rompiendo, dando espacio 36, igual ese 36 sigue siendo una zona de resistencia bastante fuerte para Corficol. Ecopetrol, después de tocar el 5.100 por segunda vez, aparece con muy buen volumen, la están defendiendo con toda en 5.100. No obstante, de 5.300 a 5.400 hay una zona muy fuerte de resistencia. No hay razones después de esas utilidades para, digamos, que los compradores aparezcan con fuerza por encima de los 5.400. Ya estamos por debajo de promedios móviles y nos alejamos de forma significativa. El MACD ya nos dice tendencia bajista. Así que dejemos un pequeño rebote de Ecopetrol. Vamos a usar también lo que es el retroceso de Fibonacci para determinar que los niveles de resistencia son 5.350, 5.420 y el más importante 5.500. 5.500 es el más fuerte de todos, solo superando 5.500 nos diría que la tendencia vuelve a ser alcista. Así que por ahora tenemos espacio para rebotar, la tendencia de Ecopetrol es bajista. Empresa Energía Bogotá ya con bajo volumen desciende en el día de ayer, 4.30 la zona de resistencia, vamos a colocar el 3.70 como la zona de soporte. 3.70 puede corregir, volver a presionar máximos, incluso volver a subir. Así que por ahora está intentando tener algo de sesgo alcista después de habernos roto lo que era la tendencia bajista previa. Estamos haciendo un poquito el pullback. Así que mientras esté sobre el 3.70 todavía hay espacio para continuar el ascenso. Si rompe el 3.70 sí perdemos la fuerza alcista. Por ahora recuerden que rompió tendencia y está haciendo un pequeño descanso tras llegar a zona de máximos. Vamos a ver qué pasa con ese 3.70. El cóndor, pese a terminación anticipada, lo está intentando, así que si se mantiene sobre el 530, 1530, vamos a 1600. Mientras esté sobre 1530 podemos ir a 1600, si rompe 1530 vamos a niveles de 1480 como nivel de soporte. Así que 1530 el soporte para el cóndor. En que continúa su avance, está en 8, bueno, la última operación fue el 20, ayer no marca precio, 8 contra 9, 8, 8, 8, seguimos ahí, aunque ya estamos en un poquito de zona de resistencia para lo que es
Enca. ETB continúa 420 contra 440, ya la idea es que los volúmenes desciendan un poco, 408 el soporte más fuerte de tendencia alcista, seguimos en tendencia alcista, pero por ahora simplemente nos quedaríamos un poquito lateral a espera de más noticias, sobre todo también resultados empresariales, por ahora continuamos con comportamiento lateral. Éxito continúa impulsado. En el día de ayer se han definido el 34.600 como la zona de soporte. Si se rompe el 34.600, pierde el impulso. De lo contrario, puede volver a niveles de 36.400 como siguiente nivel de resistencia. Por ahora igual, por lo RPG relativamente alto para el sector y un margen de ROE un poco bajo, vamos a dejar esa zona como resistencia del 36 al 36.600. Importante, el soporte del movimiento alcista 34.600. Si lo pierde, volvemos a niveles más bajos de 32.400. Así que 34.600 el volumen en el día de ayer. El soporte para el movimiento alcista. Grupo Aval continúa dentro de su lateral, 1295, 1300 contra 1270, 1260. Continuamos ahí sin ningún tipo de dirección. El volumen de ayer fue muy bajo, así que por ahora no hay dirección para Grupo Aval. Mientras que Grupo Sura intenta volver a presionar la zona de máximos de los 38, si logra pasar de los 38 iríamos a 38.600, 38.800, siguiente nivel de resistencia. El sesgo se mantiene alcista mientras esté sobre el 37.300, 37.300, perdón, estoy un poco enredado hoy, es la zona de soporte del movimiento de Grupo Sura. Si lo rompe, volvemos al lateral, el soporte lo vamos a modificar ahora a 36.500, corrimos el soporte corto plazo a 37.300 y con presión alcista bien entonces tratando de superar máximos. Inverargos ya está encontrando soporte, recuerden que está en toda la zona de soporte de los 23.100 hacia los 22.222, toda esta zona es una zona de soporte donde estaban apareciendo compradores, tiene que superar los 23.300 para iniciar nuevo movimiento alcista, 23.300 y volvemos hacia zona de máximos. Por ahora 23.300 es la resistencia, estamos en zona de soporte, compradores apareciendo pero no han podido impulsar el mercado. ISA haciendo pullback, tratando de recuperar esos 9.900 en el día de ayer con buen volumen, porque si se pierden los 9.900 nos vamos incluso hacia los 9.000, así que deben estar defendiéndola con bastante volumen. 9.700 no lo vamos a tomar en cuenta, 9.300. Importante, si logra mantenerse sobre el 9.900, volvemos al comportamiento lateral con resistencia en 10.200. Si lo pierde, ya saben que el descenso es 9.300, 9.000. Por ahora el mercado intentando defender bastante el activo tras las fuerzas, tras las caídas previas. Isagen continúa recibiendo entonces flujo desde la salida de Ecopetrol y el movimiento empieza a ser un poco más alcista. No obstante, ya está rompiendo el 5.50 que era el que teníamos de resistencia. Si logra mantenerse sobre el 5.50 podemos avanzar a 600 y 620. Si rompe el 5.50, descensos al 5.20, rompiendo 5.20 cambiamos de tendencia. Así que la tendencia de corto plazo por ahora sigue siendo alcista, me está superando el 61.8 de retroceso de Fibonacci, lo que da posibilidades para unos ascensos extra en lo que es la acción de Isagen. Digamos que eso es como lo que tenemos para ahora para esta acción que recupera un poco de movimiento alcista. Mineros sigue soportado en el 4600, esta última operación fue del 21, fue del día de ayer. Recuerden que mientras esté sobre el 600 puede volver a 800 como resistencia y 5000. Si rompe el 4600 perdemos impulso al 4400. Nutresa, velita con máximos y mínimos menores, después del hombre colgado nos deja el 27 como resistencia y con la posibilidad de corregir a 26.200 y 26. No obstante, la tendencia sigue siendo alcista, así que puede en cualquier momento impulsarse, pero por ahora trata de corregir hacia 26.200, 26 como la zona de soporte de tendencia alcista que se mantiene vigente para Nutresa. Preferencial aval continúa con indecisión, 1305, 1280, 1275 como la zona de soporte. No hay mucho que decir en este activo. La indecisión es el común denominador. Avianca está en la zona de soporte. Recuerden que el 4500 y 4480, las dos 44, incluso se ha disminuido, 4460, interesante, lo teníamos en el 80. La zona de promedios móviles de 20 y 40 nos sirve todavía de zona de soporte, así que si logra encontrar demanda nos vamos al 4800. El petróleo ha venido descendiendo, no obstante, pues digamos que no reacciona mucho el tema de petróleo, a veces Avianca, a veces sí, a veces no.
pero si rompe 460 perdemos impulso a 4300. Estamos todavía en la zona de soporte para Avianca. Bancolombia continúa la presión bajista, llegando ya a la zona de soporte del 29.300, 29.400. Estamos por aquí en la zona de soporte y 29 el siguiente. Ya estamos llegando a soportes para lo que es la acción de preferencial Bancolombia, con posibilidades después de rebotar, pero por ahora por el tema de emisión simplemente encontraríamos algo de soporte y tranquilidad en esta zona como escenario probable. Carvajal, hemos definido el 4.800 como la resistencia, mientras esté por debajo de ese nivel la presión sigue siendo bajista, si logra superarla cambiaríamos de dirección hacia 5.200. 4.800 el nivel importante, estamos en resistencia para Carvajal Empaques. Da Vivienda lo siguen intentando hacia los 26, no es muy lógico en todo el tema de la mora, pero pues el mercado no lo es en el corto plazo, así que mientras estemos sobre el 25.300, puede avanzar a 26 y 26.300, siguiente nivel. Rápidamente llegamos a resistencia porque estamos muy pegados a la banda superior de Bollinger. Si rompe los 25.300 perdemos fuerza hacia los 24.200. Entonces es importante 25.300 el soporte del movimiento alcista que continúa entonces un poquito eufórico y con muy bajo volumen. La preferencial de Grupo Sura no tiene tanta fuerza como la ordinaria, pero mantiene tendencia alcista. El soporte está en los 38.500, nos deja ayer. Mientras estemos sobre 38.500 puede avanzar a 39.300, 39.700. Así que el soporte de la tendencia alcista es 38.500. Y preferencial Inverargos encontrando algo de demanda, buenos volúmenes en la zona de promedios móviles de 20 y 40, estamos en 22 contra 22.700, solo superando los 23 cambiaríamos de nuevo a presión alcista hacia los 24.200. 23 es la zona de resistencia del movimiento bajista de corto plazo. Petrominerales perdiendo fuerza en el día de ayer, rompiendo los 15.500 igual que Canacol. Recuerden que estos dos activos tenían una alta probabilidad de correlacionarse porque los dos tienen el mismo problema. Si no logra recuperar los 15.500, igual que el análisis de Canacol, si lo recupera, podemos subir otra vez a 17.100. Si no recupera rápidamente los 15.500, nos vemos otra vez en 14 y 13.000 como zonas de soporte. Así que estamos en 15.500 como resistencia, presión bajista para el activo. Y Pacific con buen volumen desciende, no obstante digamos que tenemos en probabilidad de comportamiento lateral entre 40, 40, 200 y 44, 44, 100. Vamos a dejar entonces comportamiento lateral. Pero si por alguna razón rompe los 42, la presión bajista puede acelerarse de nuevo a 39.600 y quiere decir que hay algo más de fondo. Por ahora el escenario es completamente lateral entre el 42 y 44 para Pacific Rubiales. Por último, Tablemag logra aguantar el 8, pero estamos 8.840, poco volumen se espera para las próximas sesiones en términos de Tablemag, que disminuyamos un poco la liquidez de este activo. Bueno, entonces pasemos rápidamente a las preguntas. Bueno, antes de preguntas vamos a hacer el resumen del día de hoy, donde tenemos básicamente un mercado tranquilo, rebotando después de las dos caídas de las jornadas anteriores, un poco de impulso desde Alemania, ya ausente fundamentales en Estados Unidos. No obstante, Alemania ha mostrado mejor desempeño que el resto de la jornada, así que no sé si esto logre para cambiar tendencia y romper los 14.040 del Dow Jones. Así que seguimos laterales afuera y aquí con alguna probabilidad de repuntes de compra de oportunidad a espera de recortes de tasa del República, que es la noticia más importante del día de hoy. Bueno, pasemos a las preguntas. Soporte y resistencia Bancolombia ordinaria, no le hacemos seguimiento porque digamos que tiene menos liquidez, ni siquiera los tengo presentes, pero estaríamos hablando de los 28.600 y 28 como las zonas de soporte para Bancolombia ordinaria. ¿Qué le conviene más al mercado? ¿Una alza o una baja en la tasa de interés? Una baja. Una alza sería desastroso, aunque es bastante poco probable, es muy poco probable mejor. Y digamos que si hay un recorte más fuerte de tasas, sería bastante bueno para el mercado. El retiro del estímulo de Estados Unidos es señal de venta del mercado colombiano. En el mercado colombiano y en casi todo el mundo, recuerden que la gran parte de ascenso en términos de acciones ha sido por la inyección de liquidez de la Reserva Federal y gran parte de la afluencia de crédito en las economías emergentes es por los recursos que vienen desde afuera. Así que si empiezan a retirar el estímulo, pues también empiezan a secar el crédito en otras economías. ¿Por qué Canacol bajó tanto sin Canadá subió? El mercado colombiano está un poco más asustado en el día de ayer por temas de petroleras, así que atentos a los 6.000.
y 15.500 tanto para Canacol como Petrominerales, a ver si corrigen y vuelven a la presión lateral o si no, seguimos bajando como escenario más probable. ¿Qué le pasó a Petrominerales? ¿Por qué la baja ayer? No tengo, digamos que de pronto el descenso en términos de petróleo. ¿Tiene alguna incidencia la salud de Chávez en ENCA? Bueno, hay dos cosas. Depende de quién sea el sucesor, pues digamos que de todos modos ya, digamos que el partido continuaría pese a la ausencia de Chávez. No obstante, el tema en las exportadoras hacia Venezuela es más la tasa de cambio. Eso va a tener un impacto negativo para los pagos que tuvieran pendientes algunas compañías. Y digamos que uno de sus principales socios de ENCA se mudó de Venezuela hacia los Estados Unidos. Así que vamos a dejar eso como un impacto neutro. ¿Cuál será el precio máximo para Preferencial Aval? Por ahora continúa lateral. ¿Cuándo presenta resultados Petrominerales? La fecha creo que es el 6 de marzo, son los resultados de Petrominerales, creo que el 6 de marzo. Celsia, recuerden que Celsia está lateral entre 6.000 y 5.700, si rompe 6.000 quiere decir que ganaron los compradores. Por ahora estamos atentos a esos dos niveles. ¿A qué se ve tanta indecisión en Preferencial Aval? No tengo información exacta sobre cuál. Sé que pues, digamos que el tema de la mora no me gusta mucho en términos del sector financiero, aunque el mercado pues con la colocación de bonos continúa comprador en ese sector. La tendencia bianca es alcista siempre y cuando se mantenga sobre los niveles de 4.500, 4.460. ¿Cuándo salen resultados de Empresa Energía Bogotá? ¿Estas acciones de alta liquidez? Sí, las acciones de alta liquidez, Empresa Energía Bogotá, suelen de ser las últimas junto con ETB, más o menos para principios de marzo. ¿Cuál sería el escenario en el cual Canacol no se recupera? Si no logra pasar en la primera hora de negociación y mantenerse sobre los 6.000, vamos otra vez hacia descensos. Gráfica de pago, ver la fecha de pagos de dividendos de Semargos. Eso está en la página de la Superintendencia Financiera. Ya cuando tengamos, digamos que el informe completo y sean decretados, vamos a publicar un informe de dividendos. También pueden hacerlo a través de la plataforma. No obstante, es hasta que no, digamos que no sean aprobados por la asamblea ordinaria de accionistas. Aquí van a encontrar esta información. En la ficha técnica van a encontrar la información de dividendos. Acá está desactualizada porque aún no se ha aprobado por la asamblea. Bueno, vamos a hacer dos preguntas más. ¿Cuál es el piso de soporte para un stop para Petrominerales? Recuerden que los stops siempre se deben colocar por debajo de un soporte. No les puedo dar exactamente digamos que esos precios. Para efecto de análisis técnico, ¿no sería conveniente que el graficador contemple todas las operaciones y no solamente las que marquen precio? No, digamos que no, es mejor que las que marquen precio porque las demás, digamos que el volumen no es relevante como para generar cambios sustanciales en el activo. Con la devaluación que hicieron el bolívar en Venezuela, todas las empresas que le venden a Venezuela se ven perjudicadas, entre ellas Enca. A los venezolanos se les encarecen las materias primas, sí. De todos modos, si ya tenían ventas pendientes por pagar, a Enca no le va a ir muy bien cuando reciba ese capital. Los dividendos de Ecopetrol, ¿cuándo se darán a conocer? Todo el mercado está pendiente de esa propuesta de dividendos. Será la noticia más importante para el mercado y sobre todo la fecha de pago y si se va a pagar en una sola cuota o no. ¿Qué oportunidad alcista tiene Canacol y Tablemac para el próximo mes? Dependerán de los niveles de resistencia. En términos de Canacol, el 6.000 y Tablemac por ahora tiene una probabilidad de comportamiento más lateral. Bueno, así que hoy es un día tranquilo, un día de rebote después de 2 jornadas de caídas. Atentos entonces a la decisión de tasas del República y nuestros datos de producción industrial y ventas al por menor. Muy buen día entonces para todos.